Gracias por continuar con nosotros aquí en Punto de Cambio. Estamos debatiendo el tema explotación sexual comercial en adolescentes, pero queremos dejarles a continuación la primera parte de un interesante documental elaborado y producido por Fatcanit llamado Los monstruos sí existen. En este documental podremos conocer los diferentes casos que nos enseñarán a identificar la trata de personas. Veamos. Hay quienes venden y hay quienes compran sexo con adolescentes, como si fueran mercancía. ¿Cuánto vale la vida de una niña, niño o adolescente? Un adulto mayor de 35 años se acercó a una adolescente de 15 años que fue presentada por una amiga en común de ambos. Él le solicitó el número telefónico a la joven y ella, creyendo en que efectivamente lo único que quería era una amistad con ella, pues la joven adolescente se lo facilitó. Pero el ciudadano adulto comenzó a tener comunicación con la joven, a enviarles mensajes, a decirle que estaba muy bonita, hasta que se inició entre ambos una relación de noviazgo. Esta muchacha ya tenía un hijo y se hizo novia de este muchacho, y este muchacho le dijo que si quería ganar dinero, como ella tenía una precariedad económica. Él le dice de que él puede ayudarle, de que puede conseguirle clientes y que a cambio de esos clientes ella le tiene que dar una comisión. Esa muchacha tenía una resistencia pues significativa a querer hablar sobre lo que había pasado. Si te vas, te publico. Tenía mucho temor, sobre todo porque el captador la amenazaba con sacar las fotos de ella desnuda en Facebook. Y ella temía mucho que la madre se diera cuenta y que el papá del niño de ella se diera cuenta, porque eso implicaba que le iban a quitar al niño también. Una madre que llamó a un número y por 3.500 Córdoba hizo la conexión con un individuo. Ella se vino en un bus de Granada a Managua. La adolescente en este caso tenía como unos 15, 16 años, no sabía a lo que iba, y entonces la madre le entrega al explotador y se la lleva para un motel. Un par de horas después llegó el tipo a devolver a la adolescente. Podemos imaginar todo lo que supuso: violación, explotación para esta niña, y sobre todo el hecho de que sea la madre la que haya propiciado esta situación. El perfil que ellos presentan es de personas comprensivas, de personas que pueden ayudarte a salir de un problema. Casi siempre las personas se presentan ante las víctimas como aquel que te quiere dar una mano, como aquel que te quiere ayudar. Se muestra muy confiado, se muestra con capacidad económica, como una persona de bien. Está muy bien pensado quién es el captador. Es alguien que sabe seducir, que sabe envolver, que te sabe contener emocionalmente. Los captadores y reclutadores que son enviados a reclutar son mujeres. ¿Por qué? Porque como lo que buscan son víctimas mujeres, buscan una afinidad de género. Porque son más maternales, porque dan más confianza, dan más seguridad. Una mujer no te va a hacer daño, te va a proteger, te va a ayudar. También en algunos casos se utilizan adolescentes porque son pares, no hay asimetría. Entonces ellos también pueden servir a veces de captadores, a veces se pueden hacer novios de ella. No se presenta con la característica de un criminal ordinario o común, de manera que la víctima por eso no desconfía, porque no estamos nosotros acostumbrados a ver este tipo de perfil en los delincuentes. Tuve una muchachita de 13 años. Una prima de ellas le dijo que las iba a llevar a pasear
para que comieran un sorbete. Y entonces ella la llevó donde el extranjero, donde supuestamente ella trabajaba, que al final no es que trabajaba, sino que era pareja de él. Y este extranjero les daba como caramelo y con eso como que las adormitaba. Este extranjero le solicitaba a su pareja que le llevara niñas. Entonces ella, qué mejor ver que si tenía 12 primas. Se sabía que esta muchacha de 20 años tenía una hija. A la niña también la llevaba, ¿ya? Y el tipo también abusaba de la niña. En Corinto, por ejemplo, se da la situación de los barcos mercantes en donde llegan esencialmente marineros filipinos que se convierten en potenciales clientes sexuales. Entonces el triciclero se encarga de llevar y traer al marinero de los barcos, lo lleva al restaurante y después a un sitio, a un motel, por ejemplo, y hay casas particulares, porque en Corinto el tema de la explotación sexual ya incluso tiene ribetes un poco particulares. Se ha visto como natural y tradicional que familias enteras estén dedicadas al ofrecimiento sexual. Los factores de vulnerabilidad que nosotros también podemos tomar en cuenta en estos casos son los factores económicos, los factores sociales. En la mayoría de los casos hemos visto la ausencia del padre. Entonces una madre que migra, que deja a los hijos con la abuela o con las tías, entonces son chavalos que tienen poca supervisión, poco control, poca disciplina, y hay una serie de situaciones que coadyuvan y que los pone en una situación de vulnerabilidad. Jóvenes que puedan tener algún tipo de adicción o jóvenes que provienen de familias muy pobres o de familias disfuncionales, jóvenes, madres solteras o también que han padecido o padecen violencia intrafamiliar. Familias muy permisivas que permiten que salgan a pasear con extraños. Acabamos de ver la primera parte del documental. Los monstruos sí existen. Es impresionante y me decía Carlita los enganches que hay para que se dé la trata de personas. Vimos uno de los primeros casos de una amistad, alguien que le presenta a una persona adulta que luego comienza a enamorar y a seducir a esta persona. Casos tan indignantes como el que una madre firme un contrato y le entregue en bandeja de plata a este explotador. Pero bueno, ¿cuáles son los lugares a nivel nacional, los sectores o los departamentos de nuestro país donde se desarrolla más la trata de personas, Shakira? Bueno, en Nicaragua podemos ubicar a Granada, Chinandega y los puestos fronterizos, pero en el caso de la costa caribe nicaragüense, y es trabajando desde el proyecto, ¿verdad?, de prevención y sensibilización sobre la trata de personas en nuestra región. Estamos en Bluefields, Bilwi, Huaspam, básicamente en la cabecera departamental. Podemos decir también que es bien relativo en dónde se producen estos casos porque no hay un registro que nos permita decir que este es el nivel de incidencia en el país. ¿Por qué? Porque, como bien decía la Juanita, en el caso de la violencia hacia las niñas, del acoso y así de la explotación sexual comercial, se ha normalizado ese comportamiento. Esa violencia no se ve como una cuestión de que ellas son las víctimas, sino que empiezan a tildar a las niñas, empiezan con ese prejuicio que hay alrededor de quiénes son y que ellas se los buscan, por ejemplo. Que quién las manda así o por qué se visten así. Como que ellas son las culpables. ¿Verdad? Entonces, en lugar de ser las víctimas y las sujetas de derecho, pasan a ser las culpables, ¿verdad? De que este tipo de cosas se den. Por otro lado, el no tener también en nuestro puestos fronterizos suficiente personal de vigilancia también y de regulación. Solo un ejemplo, ¿verdad? En Huaspam estamos hablando de que está el río Huanquí, que es lo que separa Honduras de Nicaragua. Uno cruza ese río en menos de 10 minutos. Uno paga una panga y se cruza y nadie se entera, porque no hay una regulación. No hay una regulación debida, pues, como para saber
¿En qué momento quién se lleva a qué niñas, qué documentos? Documentos que se piden en el aeropuerto. Que yo me pueda ir con un bebé de Nicaragua a Honduras por medio del aeropuerto, no es tan fácil. Tengo que presentar permiso de salida, tengo que presentar pasaporte, tengo que presentar mis documentos que también le permitan pues a la autoridad que me está dando ese pase a poder salir con la niña o el niño, pues. Todos menores de edad. Yo digo un bebé porque es el ejemplo, pero hasta menores de 18 años tenemos siempre que presentar estos documentos. Esto no pasa en Huaspán, por ejemplo, ¿verdad? No pasa tampoco. Otra cosa que yo añadiría en qué la hace más vulnerable, además de su situación económicamente, de su situación económica, ¿verdad? Tiene que ver también con el idioma. En el caso de la región, hablamos creole, hablamos misquito, es mucho más fácil llevarse a las chavalas, y por esa desinformación que tienen también y por esa falta del manejo del idioma español o castellano, como le querramos llamar. Pero ¿cómo se desarrolla en esta zona, Shakira? Por ejemplo, ¿se raptan o es un proceso de seducción a través del cual se las llevan a las niñas? Creo que hay distintas modalidades, así como en el resto del país, ¿verdad? Pero podemos hablar incluso de las hijas de crianza, ¿verdad? Por engaños. Las hijas de crianza, en el caso de que yo, que soy de una comunidad lejana de Huaspán, decido mandar a mi hija para que pueda ir a la escuela, ¿verdad? Al municipio. Entonces confío en vos para que vos críes a mi hija, para que vos la tengas. Y esta persona vos la asumís, pero vos sos una tratante a la vez. Entonces vos explotás a esta niña sin que yo esté enterada, ¿verdad? Pero yo estoy en la plena confianza de que vos querés y cuidás a mi hija. Y vimos en el documental que hay casos de madres que sí están conscientes de que están entregando a sus hijas. ¿Se dan esos casos también? Se dan esos casos también. ¿Qué pasa también? El subregistro no nos permite saber nada. O sea, partidas de nacimiento falsas, porque las niñas ni siquiera tenían partida de nacimiento. Wow. En el caso de las niñas también, que porque son de 12, de 13 años y se van con el novio, ya esa las hace mujer, cuando no, cuando la ley nos dice que eso se considera estupro y que es una violencia, o sea, un crimen, un delito que debe ser también penalizado. Por eso, como decía bien la abogada, no podemos deslingar ni la ley 896, que es la ley de trata, con la 779, por ejemplo. Está muy ligado. Que están muy ligados y están las dos con el sentido de proteger a las jóvenes, a las adolescentes, a las mujeres en general. En el caso de la trata, soy muy específica y es verdad que no son solamente las mujeres y las niñas las que son afectadas, sino que también hay adolescentes varones, pero que hay mayor incidencia hacia las niñas. Y tiene que ver con cómo somos valoradas, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Esta cuestión también podemos mencionar la del talamana, que se conoce en el norte, que es el pago con sangre, es el pago por sangre, por decirlo así, y que tiene que ver con cómo un violador viene a resarcir el daño a la familia, ¿verdad? Y en lugar de pagar con lo que manda la ley, lo que se hace es que él o ella pueda, que el agresor o el violador pueda pagarle a la familia. Una de dos. O le da recursos económicos o prácticamente comprando a la víctima. Prácticamente comprando a la víctima y se la lleva. Y es una de las formas de resarcimiento. Bueno, nosotros después de esta pausa comercial queremos que ustedes nos ayuden a ampliar nuestra mente, porque mucha gente conoce el tema de las trata de personas, pero desconoce qué hay detrás de todo esto, qué es lo que le ocurre a la víctima. Así que al regresar de publicidad les estaremos contando acerca de esto. McDonald's presenta nueva Maxi de pollo. Frescas pechugas de pollo preparadas en el restaurante. Crispy, empanizada en el momento. O grill, sazonada con finas especias. Elige pan blanco o multigrano. Maxi de pollo en sus 3 presentaciones: deluxe, guacamole o tocino. Durante el verano prueba los nuevos postres. Fluripay de limón
pastel de queso y mora y sundae de jocote. McDonald's me encanta. Aprender sin violencia. Un barrio sin violencia. Disfrutar la vida sin drogas. Hombres y mujeres libres de todo tipo de violencia. Nicaragua debe cambiar. Vos y yo podemos lograrlo. Cambia ahora. Solo hazlo. Campaña Cambia Ahora, solo hazlo. Impulsada por FATCANIC. Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo prevenís el consumo de alcohol y drogas? Para prevenir el consumo de drogas, nuestros padres nos tienen que dar comunicación, respeto, amor y una buena atención. Yo estudio, me divierto sanamente. Y desde mi organización me capacito en danza y teatro, igualmente en temas de prevención. ¿Cómo contribuye para prevenir el consumo de licor y drogas en sus hijos e hijas? Primeramente le hablo la palabra de Dios. Y incentivarles a que practiquen deportes. Los hijos demandan tiempo de calidad y como padres los tenemos que dar. Campaña Cambia Ahora, solo hazlo. Impulsada por FATCANIC con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Explotación sexual comercial en adolescentes es el tema de hoy en Punto de Cambio. Vamos a presentarles a continuación la segunda parte del documental Los monstruos sí existen. Cuando estemos de regreso estaremos compartiendo con nuestras invitadas recomendaciones muy importantes para prevenir o tratar de evitar la trata de personas en nuestro país. Ya regresamos. Dos ciudadanas de sexo femenino adulta y un ciudadano de sexo masculino comenzaron a reclutar a las adolescentes y jóvenes del sector donde ellos habitaban. Ellos les dijeron a las 10 jóvenes que las invitaban a una fiesta de despedida de soltero. Pero efectivamente las jóvenes iban a ser llevadas a un lugar para ser explotadas sexualmente por clientes extranjeros. El reclutador se rodeó de una historia a las familias de que las hijas iban a recibir un curso de modelaje y incluso andaba con identificación falsa del gobierno y también una hoja de permiso para que ellas recibieran ese curso. Precisamente ellas motivadas, ilusionadas que iban a recibir un curso de modelaje en las vacaciones escolares. Esas agencias de modelaje que acaban de nacer o esas agencias de modelaje que no son reconocidas y que simple y sencillamente comienzan a anunciar de que se necesita jóvenes lindas, menores de 18 años, con buena presentación. Todo eso nosotros tenemos que mantener informados a nuestros padres. Otra campanada de alerta que nosotros podemos tener son con los famosos ofrecimientos de trabajo sin experiencia y por altos salarios remunerados. Es ilógico que una empresa seria te ofrezca un salario alto remunerado sin tener tú ninguna experiencia. Alertas. El hecho de que una menor tenga un amigo que supere el doble o el triple de su edad. Eso nosotros como padres de familia no podemos permitirlo. Los adolescentes tienen que tener mucho cuidado a quién aceptan como amigo, a quién le brindan su número telefónico, con quién inician conversaciones. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos no pueden llevar algo nuevo o algo que no le hemos facilitado como padres de familia y simple y sencillamente verlo como un obsequio. Es importante la acción ciudadana, que estén pendientes de cualquier situación que pueda llamar la atención. Un grupo de niñas que entren a una casa solas, o niñas y adolescentes que estén en un restaurante con adultos solas o que se cambien de un vehículo a otro, eso es algo sospechoso.
emociones que se me vienen encima. Me duele la cabeza, el estómago, no quiero comer. Me dan ganas de llorar, de salir corriendo. Pienso en irme a la calle y agarrar el alcohol, de tratar a la gente y decirle cosas feas. Mi corazón está resistiendo todo esto. Vas a comenzar a sentirte no como una sujeta de acción, sino como un objeto de adquisición. Y eso va a llevar una fragilidad en las relaciones afectivas. Puede ser que busques válvulas de escape, pueden ser la droga, puede ser de repente aislarte también, tener conductas de aislamiento, puede ser una fuerte depresión en un momento dado, tendencias a la autolesión, que no es una forma de suicidio, sino que es una forma de descarga del dolor, ¿no? Me duele menos lastimarme físicamente que verbalizar lo que siento. Una víctima conoció a un muchacho por medio de Facebook. Empezaron ese tipo de relación, de intercambio, llegaron incluso a ser novios. Y cuando ya la víctima estaba bien comprometida, resultó que este novio le empezó a decir a la víctima que era necesario que ella también tuviera relaciones sexuales con algunos amigos de él. Y por supuesto, él cobraba por eso. La mamá prácticamente a través de un documento notariado vendió a su hija a un ciudadano de 45 años de edad. Ella conscientemente le entregó mediante un documento de adopción para que la niña fuera explotada por este ciudadano. En este caso, toda la familia conocía de lo que estaba haciendo la señora y también estaba la persona que se encargaba de cuidar el hogar del ciudadano, quien también conocía la situación en la que estaba sufriendo la víctima adolescente. La víctima estaba coaccionada, se encontraba encerrada, sufría maltrato por el explotador sexual. Siempre el explotador queda fuera de la ley, fuera del alcance de las autoridades policiales. Al final siempre queda como la sensación de que se está criminalizando a la mujer y, repito, dejando por fuera toda una red. Es importante que la población sepa que este es un delito considerado muy grave y prioridad de Estado. Por eso en la nueva ley 896 se han subido las penas de 10 a 15 años. Perseguimos tanto al tratante, que es el que busca, recluta, capta, transporta y traslada a la víctima al centro de explotación, como también a ese que ya materializa la explotación en cualquiera de estas maneras. Y aunque el adolescente consienta por diferentes razones económicas, sociales, el ser explotada por el captador no significa que eso exima de responsabilidad alguna. Mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo es sagrado. Mi cuerpo es mi territorio y nadie lo invade. Mi vida tiene valor. Mi cuerpo no se negocia. Caso del viaje. Policía Nacional recibe denuncia de adolescente que sufría explotación sexual. La madre de la víctima fue declarada culpable. Caso Los Caramelos. Extranjero y empleada doméstica son procesados por delitos sexuales contra menores de edad. La Policía Nacional encontró videos de otras menores que habían sido explotadas sexualmente. Caso El Conquistador. Auxilio judicial captura a hombre que tenía una red de explotación sexual de adolescentes. La denuncia fue interpuesta por una de las víctimas. Caso del Tutor. Adolescente escapa y pone la denuncia ante la Policía Nacional. La madre y el canadiense fueron detenidos y juzgados por delitos de explotación sexual comercial y esclavitud. Caso La Fiesta. 5 personas fueron detenidas en operativo ejecutado por la Policía Nacional en Masaya. Se rescataron adolescentes y jóvenes que iban a ser víctimas de explotación sexual comercial. Bien, realmente este tema de la trata de personas, específicamente la explotación sexual comercial en adolescentes, es un tema bastante amplio, bastante delicado. Podríamos ver la condición de cada una de las víctimas en los diferentes casos de miedo, de temor, pero también logramos ver al final del documental
los casos identificados, ya cuando la policía entra en acción. Pero qué triste saber que hay muchos casos desmantelados, pero hay muchos otros que continúan en el anonimato, y es por eso que realizamos este tipo de programas, para educarles a ustedes y que ustedes puedan saber cuando hay una jovencita que está actuando de alguna manera extraña y saber si está siendo víctima de trata de personas, Juanita. Así es, pues los casos que el documental nos presenta pues son casos indignantes, pues casos que vos no siquiera te imaginás que puedan estar sucediendo, pues, pero son realidades que están ahí. Pues yo quiero rescatar en esto pues de ver cómo este tipo de violencia pues está ahí presente en la vida de las jóvenes y de las adolescentes, y hacia eso pues tenemos que empezar a asumir una responsabilidad también desde la sociedad, desde la familia, pues cómo visibilizamos que existen esos riesgos, que nuestras hijas, nuestras adolescentes pueden ser tratadas pues, de formas tan sencillas. Pues, o sea, una amiga te presenta a un hombre que es adulto, pues, y entonces esta niña de pronto, o sea, le empiezan a seducir pues, en el ámbito de su sexualidad, y cuando ves están siendo explotadas sexualmente, pues están siendo vendidas a otros hombres. Juanita, cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Uno no se da cuenta quién lo está vigilando a uno, quién nos está analizando, conociendo como persona, para atacar de repente y hacernos una propuesta a la que nosotros no podamos negarnos. Y yo creo que tenemos que empezar a identificar también las cosas que no pueden seguir sucediendo, o que tenemos que empezar a indignarnos y tenemos que empezar a repudiar. Por ejemplo, o sea, cuando vos ves en las calles, por ejemplo, a chavalas adolescentes, pues con hombres adultos, o sea, el foco de la crítica se va hacia la chavala, pues dicen, ve qué chavala más bandida, pues cómo anda con ese hombre adulto, y no vemos al revés, pues que quien ejerce poder, en este caso, quien tiene responsabilidad, en este caso es el hombre adulto, pues porque él es el que está seduciendo a esta joven, pues, y la puede exponer a una situación de trata, pues que es un poco los casos que mirábamos en el documental. En el documental se logra identificar estos casos, pero por supuesto hay muchos. O sea, esta es una violencia que es casi invisible, pues que todavía muy poco registro existe, y que creo de que la gran responsabilidad es empezar a detectarla. Así como repudiamos la violencia doméstica o la violencia de pareja, ¿verdad? También tenemos que empezar a identificar este tipo de violencia sexual, de explotación, y que afecta particularmente a la niñez o a las adolescentes. ¿Se han fijado ustedes que de repente se torna normal en el hogar? Tengo mi hija adolescente y uno para los hijos quiere lo mejor, ¿verdad? Poniendo el ejemplo. Y viene la mamá que al acercarse a una persona adulta, si tengo una niña de 16 años, por ejemplo, me doy cuenta de un caso, y un hombre de 30 años, joven, pero en comparación al adolescente es muchísimo mayor. Y supongamos que no es tratante, es un caso quizás de todos los días. Pero yo digo, mi hija no va a tener ningún futuro con un jovencito de su edad. ¿Qué le va a ofrecer? Hacerle caso a ese hombre, hacerle caso a ese adulto. Ella le lleva flores, le lleva chocolate, tiene la capacidad adquisitiva para llevarla a diferentes lugares. Entonces nuestras propias mujeres están entregando a sus hijas. Entonces, por ahí hay que partir también. Claro, pero precisamente este marco regulatorio ya no permite esas conductas, ¿verdad? Que son tan naturales. Ya no hay una barrera de las edades. Eso que estás planteando vos es el típico proxenetismo, ¿verdad? O sea, el que expone a una persona al comercio para lucrarse, ¿verdad? Porque ella no está viendo que su hija va a salir adelante, sino que nos va a proveer esta persona, o sea, ¿verdad? Si te gusta, si no te gusta, pero hacerle caso. Exactamente. Entonces, el proxenetismo ahora en la ley está tipificado, ¿verdad?, con penas de 12 años. O sea, que una madre precisamente pudiera ser llevada a la justicia, ¿verdad?, y pudiera ser condenada a 12 años de prisión, ¿verdad? Y yo no sé si la sociedad se está dando cuenta que estas leyes existen y que se van a aplicar con la rigurosidad que dice la ley, ¿verdad? Y entonces después van a decir, yo no sabía, yo no creía, yo no pensaba, pero realmente este es el momento en que tenemos que hacer un stop y tenemos que decir, esto es un delito, yo no puedo en aras de mi pobreza, de mi precariedad que vivo, exponer a mis hijos, y los hijos están para que nosotros los protejamos, ¿verdad? No para que los expongamos de esta manera tan severa que les causa graves daños a su integridad emocional, psicológica de la víctima. Y peor a personas que recién estamos conociendo. Shakira mencionaba que en la zona de la costa Caribe se entregaba a los hijos, pero pensando que son familias que van a cuidar de ellos, y aún así no podemos nosotros entregarlos a plenitud, confiarnos totalmente, porque nunca sabemos qué intenciones hay detrás de estas personas. Vos mencionabas algunas consecuencias, ¿verdad?, que tienen las víctimas de trata.
Yo podría mencionar solo algunas, pero sabemos que podríamos ahondar. Puedo mencionar, por ejemplo, la ITS, el VIH, ¿verdad? Porque si sos víctima de explotación sexual comercial, no estás en una posición negociadora del uso del preservativo, del uso del condón, ¿verdad? Entonces, es una denigración total del no estás en condiciones humano de negociar nada. Vos ya perdiste tu vida, tu cuerpo, tu integridad. dignidad. Entonces, eso también tiene consecuencias psicológicas, el autoestima, la autovaloración. Perdés también la confianza en nosotros, en las otras. Porque en una persona en la que yo confiaba, me tiene aquí, en esta posición, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿en quién confío? Las instituciones no me cumplen, mi familia no me cumple, mi comunidad no me cuida. Entonces, es como que una pérdida total de qué valgo, cuánto valgo yo y en qué defino y deposito esto, ¿verdad? Hay también una tendencia a caer en las adicciones, en el alcohol, las drogas, embarazos no deseados. Y yo quería regresar también sobre, sé que el tiempo se agota, pero sobre cuáles son algunas claves para prevenir este tipo de cosas. Decía Juanita, mejores condiciones, ¿verdad?, para las comunidades y para las familias, mayor comunicación entre las niñas, adolescentes y jóvenes para con sus tutoras y tutores, que no necesariamente siempre son los padres y madres de familia. Dar también pistas de cómo autocuido, cómo hacer eso, ¿verdad? Si conoces a una persona extraña, o sea, si es una persona extraña, no confíes en ella. Si es una persona extraña, no le des datos tuyos. Las redes sociales ahorita son un boom para muchas de nuestras municipalidades, ¿verdad?, en Nicaragua. ¿Qué fotos subimos a Facebook? ¿Con quiénes platicamos en Facebook? ¿Qué información ponemos? ¿Cómo voy a poner mi número de celular si el Facebook no es nada privado, ¿verdad? Hay chavalas que se han ido de sus casas con personas que han conocido por Facebook, ¿verdad? Un riesgo total. Es un riesgo total. Entonces, el uso adecuado de las redes sociales, porque no las vamos a restringir, es importante. Pero también que las instituciones se involucren con este tipo de problemáticas, ¿verdad?, y de temáticas. Hay un programa de prevención del bullying, pero debería también haber un programa de prevención nacional de trata de personas, ¿verdad?, de explotación sexual comercial y de abuso sexual. Muchas gracias, Shakira, Juanita y también Carla de Nicaragua. Realmente es un tema muy amplio, siempre nos quedamos con el deseo de seguir ampliando estos temas, pero tenemos que irnos a publicidad. Al regresar vamos a continuar hablándoles más sobre este tema de explotación sexual comercial. También tendremos a otras invitadas especialistas que nos podrán ayudar a entender un poco más acerca de este tema. Ya volvemos. Es año nuevo, momento de resoluciones. Este año me voy de viaje a Europa. Este año consigo el ascenso. Yo quiero cantar los Beatles en el karaoke. Yo quiero que mi hijo sea bilingüe. Me gustaría trabajar en un call center. Para cumplir lo que te propones, necesitas idiomas. Inscríbete en Academia Europea para perfeccionar un idioma o aprenderlo desde cero en solo 4 meses. Academia Europea, número 1 en idiomas. Aprender sin violencia. Un barrio sin violencia. Disfrutar la vida sin drogas. Hombres y mujeres libres de todo tipo de violencia. Nicaragua debe cambiar. Vos y yo podemos lograrlo. Cambia ahora. Solo